Dicho esto, vamos a empezar con la primer ponencia que está a cargo del doctor Juan Gregorio Navarro Floria. Él es viudo, tiene 4 hijos, se graduó con diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, donde da clases de Derecho Civil y Derecho Eclesiástico. Obtuvo un doctorado cum laude en Derecho por la Universidad Complutense de España. Fue jefe de gabinete de la Secretaría de Culto de la Nación, fundador y actual presidente del Consejo Argentino de Libertad Religiosa y fundador y expresidente del Consorcio Latinoamericano para la Libertad Religiosa. Es miembro del comité directivo del Consorcio Internacional de Estudios de Derecho y Religión y miembro de la sección de Familia y Bioderecho del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Se desempeña como miembro del consejo editorial o académico de muchas publicaciones científicas en varios países. Ha publicado 12 libros, 25 capítulos de libros y decenas de artículos científicos. Sus campos de investigación son Derecho y Religión, Libertad Religiosa, Derechos Personales y Educación. También trabaja como abogado y postulador de causas de canonización y fue miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Y tenemos el honor de tenerlo acá y de ser asesor de FAERA. Así que bienvenido, Juan Gregorio, y te damos el lugar que tenés en este momento. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación, por la invitación para estar hoy acá. El propósito de esta presentación, que responde al pedido que nos hacían de la Comisión Directiva, como decía Gonzalo, es dar un poco un marco teórico y a partir de ese marco algunas herramientas que nos sirvan para enfrentar situaciones que se presentan frecuentemente en la gestión de las instituciones educativas. Muchos de los que están acá presentes son administradores, representantes legales, que tienen una tarea dura y fundamental que es atajar penales todos los días, ¿no es cierto? Atender los problemas cotidianos. A veces esas urgencias pueden llevar a que se pierda de vista alguna idea fundamental o, como se dice a veces, que el árbol tape al bosque, ¿no es cierto? Entonces, por eso queríamos volver sobre algunos principios que son un poco básicos, pero que nos van a ser necesarios para enfrentar ciertos conflictos. Conflictos que muchas veces aparecen con normas locales, resoluciones, comunicaciones, o a veces simples opiniones de supervisores, de autoridades educativas, que quieren imponer a las escuelas, a los propietarios, a los directivos, conductas o exigencias que son excesivas, que no están fundadas suficientemente, que no toman en cuenta lo específico de la gestión privada, o quieren trasladar cuestiones que son propias de la cuestión de gestión estatal. Y esto a veces desorienta, a veces provoca angustia, y otras veces lleva a que por una falta de ponderación o de visión de los riesgos se acepten algunas exigencias que no deberían ser aceptadas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a veces yo creo que simplemente por una mentalidad de parte de las autoridades o de quien tiene algún grado de autoridad, a veces pequeño, pero bueno, que lo hacen valer, que se atribuyen, ¿no es cierto?, facultades que no tienen, desde una simple ignorancia, una mentalidad burocrática, estatista. Otras veces no, otras veces esto es consecuencia de posiciones ideológicas, ¿no?, de prejuicios contra la educación de gestión privada, o en otro orden contra la religión en general, contra la Iglesia Católica en particular. No se trata acá de que veamos fantasmas, no queremos plantear fantasmas, sembrar pánico, asumir una posición paranoica, pero la verdad es que no podemos ignorar que hoy en la sociedad, no solo en la Argentina, pero especialmente en la Argentina, exacerbadamente en la Argentina, hay algunas tensiones importantes, ¿no?, que algunos dicen que es una guerra cultural. Y si se trata de una guerra cultural, es muy claro que la educación es un campo de batalla especial para este tipo de discusiones, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que hay cosas que no ocurren por casualidad
aunque no todo lo que ocurre uno puede atribuirlo a un designio perverso. A veces simplemente, como decías, cuestión de ignorancia, de rutina, de imprevisión. Hay dos coordenadas que vamos a tratar de conjugar, dos derechos fundamentales. Uno, que si los tenemos claros nos van a ayudar a resolver cuestiones. Uno es la libertad de enseñanza, otro es la libertad religiosa, que en las escuelas confesionales confluyen, ¿no es cierto? Las dos coordenadas tienen un término en común, que es libertad. Entonces lo primero que conviene recordar es que vivimos en un estado de derecho, en una sociedad democrática, que es una sociedad de hombres y mujeres libres. La Constitución argentina organiza al Estado con un fin muy claramente expuesto en el preámbulo, que dice asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. A veces nos olvidamos de esto tan simple, pero tan importante. Si el preámbulo de la Constitución no está de vicio, está por algo ahí, no es una pieza decorativa. Es una clave de interpretación de todo lo que la Constitución va a decir y de todo el ordenamiento jurídico. Donde está Dios, fuente de toda razón y justicia, y donde está este objetivo de la libertad. La regla es la libertad. Y la excepción son las prohibiciones o las restricciones. Y por eso mismo, las restricciones y las prohibiciones solo van a ser válidas si, solo si, son expresas, están justificadas y son razonables. La misma Constitución dice, también conviene recordarlo, el artículo 19, que ningún habitante de la nación va a ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La ley. Este principio básico está después desarrollado en otras normas, en tratados internacionales de derechos humanos que lo fortalecen, porque también dicen básicamente lo mismo. Tratados que tienen jerarquía constitucional. Ahora voy a hablar de ellos. Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, expresamente prohíbe a los estados, a los gobiernos, restringir los derechos que se reconocen en esa convención, entre ellos la libertad religiosa y la libertad educativa, más allá de lo que la propia convención autoriza. Y dice además que las restricciones solo pueden ser impuestas por ley. Ley significa una ley formal del Congreso, no otra cosa, no una decisión del inspector o del ministro de Educación de una provincia. Resoluciones administrativas, decretos, normas inferiores, no sirven para restringir o limitar derechos que están garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales. Y el Estado Nacional tiene además una expresa responsabilidad de hacer que esto se cumpla en las provincias. Digo esto porque muchas veces los problemas que tenemos con normas provinciales. Y las provincias también están obligadas por este principio, ¿cierto? Un punto me parece interesante es este, ¿no? Es que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos rigen incluso en situaciones de emergencia, y probablemente con más razón en situaciones de emergencia. ¿Por qué digo esto? Porque la emergencia, como la que hemos vivido, estamos todavía quizás transitando por el COVID y demás, no autoriza a negar o a limitar irrazonablemente los derechos. Durante la pandemia hemos vivido muchísimas restricciones de derechos que en realidad fueron inconstitucionales. Algunas fueron razonables, algunas fueron lógicas, algunas tenían sentido, otras no lo tenían. Fueron por excesivas, fueron y son inconstitucionales. Lamentablemente, por distintas razones, en general, durante bastante tiempo se aceptaron sin protestar. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de las celebraciones religiosas, que duró meses y meses. Bueno, no lo aceptamos, pero está mal, y hay que decirlo, eso fue inconstitucional. Una nota que caracteriza a los derechos humanos, porque estamos hablando acá de derechos humanos, una nota característica, junto con la universalidad de los derechos que son para todos, es la interdependencia. Es decir, no son derechos aislados, sino que se reclaman unos a otros. Entonces tenemos varias libertades que están todas como imbricadas. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza. Son como una red, como un plexo conjunto, ¿no es cierto?, que si afecta a uno, se afecta irremediablemente a los otros. Quisiera tener un momento en
la perspectiva de la libertad religiosa, que es la primera de las libertades, decía San Juan Pablo II, para ponerla en relación con la libertad de enseñanza, porque creo que por acá vienen algunos de los temas que tenemos hoy para enfrentar. Permíteme que comparta algo que está ocurriendo hoy, un caso, que puede parecer lejano, pero vamos a ver que no es lejano. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, en este momento se está por decidir, ya este año, el año que viene lo sumo, un caso que es el caso Pavés contra Chile. ¿De qué se trata? A lo mejor alguno lo ha escuchado nombrar. En Chile, como en muchos otros países, no en la Argentina en general, pero sí en otros países, se imparte enseñanza religiosa confesional en las escuelas, incluso las de gestión estatal. Por supuesto, también la gestión privada, y siempre respetando los deseos de la elección de los padres. Los padres eligen si los hijos la reciben o no, pero la escuela debe ofrecer enseñanza religiosa confesional, catecismo, diríamos nosotros. Incluso digo las escuelas financiadas por el Estado y las escuelas que son del Estado. Pero los profesores de religión en todas estas escuelas tienen que tener la aprobación de la autoridad religiosa, de la confesión de que se trata, si son católicas, del obispo competente. Lo mismo que la bibliografía, que los programas, que son aprobados por las confesiones religiosas. ¿En qué consiste este caso que les comentaba? La señora Pavés es una profesora de religión, ex religiosa, que durante unos cuantos años dio clases de religión en una escuela municipal en Chile, ¿no es cierto?, pero que en un momento hizo pública una relación homosexual que estaba viviendo, libremente elegida por ella. Bueno, frente a esto, y después de un diálogo y demás, el obispo le quitó la autorización para enseñar religión católica en las escuelas por considerar que era incompatible esa elección de vida que ella había hecho con la enseñanza de la religión católica, que no es solo una enseñanza teórica, sino también de una serie de normas de conducta, como todos sabemos, ¿no es cierto? La religión no son solo ideas o dogmas, también es transmitir una enseñanza moral y que, por lo tanto, se espera que quien la transmite viva de acuerdo con ella. No entro a discutir ahora si lo que enseña la Iglesia Católica en materia moral sexual está bien o está mal, nos gusta más, nos gusta menos. Objetivamente había un contraste entre eso que la Iglesia enseña y lo que esta profesora había elegido vivir. ¿No es cierto? Entonces, como consecuencia de esta decisión del obispo, que le retira la autorización para enseñar religión católica, la escuela municipal le saca las horas de religión, pero le conserva el cargo docente, esta señora sigue siendo docente, es más, de hecho la asciende, le da un cargo de mayor jerarquía, gana más plata, pero no puede enseñar religión católica. Bueno, esto es lo que se lleva a la Corte Interamericana, la queja contra esa decisión. En Europa esto mismo se ha planteado muchas veces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estos casos los ha resuelto, hay varios casos, Fernández Martínez con España, Trabas contra Croacia, donde incluso el tribunal aceptó que al profesor, en caso como este, lo echaran a la calle, que perdiera el trabajo. En este caso, insisto, no perdió el trabajo, simplemente no pudo enseñar religión la profesora. Pero, bueno, ahí estamos. La Corte Interamericana va a resolver este tema. Tengamos en cuenta que lo que la Corte diga, ella, la propia Corte, dice que debe ser obligatorio después para todos los países, para todos los demás casos. Entonces, va a ser muy importante esta sentencia porque va a ser la primera vez que la Corte Interamericana hable de estos temas y resuelva algo, y esto después se va a aplicar en nuestros tribunales también. El Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 12, que está dedicado a la libertad de religión, de conciencia y religión, dice que para cada persona esto implica la libertad de profesar, divulgar la religión, las creencias de su elección, individual y colectivamente, en público o en privado. Lo mismo dice el Pacto Internacional de Naciones Unidas, el artículo 18, que repite casi lo mismo, solo que ahí además se agrega que una de las formas de expresar la religión es la enseñanza. Está precisamente mencionada la enseñanza como forma de libertad religiosa. Menciono este caso que acabo de decirles en relación con estas normas porque estas son las discusiones que estamos teniendo hoy y son los problemas que vamos a tener en los próximos meses o años. Y vamos a ver ahora enseguida algunos otros. Los tratados internacionales, vuelvo ahora a ellos, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, vuelvo a subrayar, que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. O sea, cualquier restricción a la libertad de manifestar y expresar las propias creencias tiene que ser excepcional, tiene que estar justificada y tiene que ser dispuesta por ley. Tanto el artículo 12 del Pacto de San José de Costa Rica, que declara la libertad religiosa, como el 18 del Pacto Internacional de Naciones Unidas, enuncian la libertad religiosa de manera genérica, como acabo de decirles, pero además tiene un párrafo específico, el cuarto, que es la única concreción, digamos, de la libertad religiosa en un tema específico y concreto, y que tiene que ver con la educación. Dicen, los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, señala una relación directa entre libertad religiosa y educación. Hay que tener en cuenta que la libertad religiosa, como dije recién, tiene una dimensión individual, que es la libertad de cada uno de creer o no creer, de elegir la propia religión, de vivir de acuerdo con ella, y una colectiva y pública. Si los derechos de las iglesias, de las comunidades religiosas, que incluyen, entre otros, el derecho de transmitir la religión de distintas maneras, entre otras por medio de la enseñanza. También la libertad de enseñanza tiene más de una dimensión, porque por un lado podemos verla como, según quien sea su titular, ¿no es cierto?, como una libertad de las iglesias, de las comunidades religiosas, entre otras personas, instituciones, agrupaciones de la sociedad, de enseñar. Pero también es una libertad de los padres y de las familias de que sus hijos se eduquen de determinada manera y de que no se eduquen de otras maneras que no quieren, ¿no es cierto? Las escuelas confesionales, entonces, como las nuestras, las de Faera, ejercen, por una parte, una libertad que es la propia de sus dueños, titulares de las congregaciones, de los obispados, de quien sea su dueño. Pero al mismo tiempo, tienen una función de garantes de la libertad de los padres que confían a sus hijos a las escuelas que nosotros gestionamos. Entonces, cuando se agrede la libertad de enseñanza o la libertad religiosa, no solo se agrede al dueño de la escuela, también a las familias que han elegido esa escuela porque allí se enseña determinada manera de ver la vida y de ver el mundo. La libertad de enseñanza es una exigencia de la libertad religiosa, y más ampliamente, como puede decir, de la libertad de pensamiento, pero nosotros nos identificamos como católicos y por eso subrayo de la libertad religiosa. Lo mismo vale para otras religiones. La libertad religiosa en el ámbito de la enseñanza tiene más de una exigencia. Por una parte, significa la posibilidad de que existan escuelas y también hasta universidades, ¿no es cierto?, inspiradas, orientadas por las distintas confesiones religiosas y que sean una opción como tales para los padres y para los alumnos. Pero por otra parte, como decía, también significa esto que hay un derecho de los padres y de los propios niños a ser educados conforme a las propias convicciones religiosas y morales. Es un derecho que es positivo, el derecho a recibir esa enseñanza, y un derecho negativo, es decir, a no recibir una enseñanza que sea contraria a las creencias y a los principios religiosos y morales que tenga cada familia. Hay otro pacto internacional que también tiene jerarquía constitucional para nosotros, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que esto lo dice también muy claramente. Dice, artículo 13, que los estados se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza. Y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Me detengo en esta formulación porque hay que declarar que son dos derechos, vinculados íntimamente, pero distintos, que no se confunden. El primero es el derecho de los padres a elegir para sus hijos una escuela distinta de la escuela administrada por el Estado, donde los hijos reciban una enseñanza que esté de acuerdo con las convicciones religiosas de los padres. Esto supone, obviamente, que existen esas escuelas, y que además
puedan funcionar de acuerdo con los principios de la confesión religiosa de la cual se trata, o moral. Segundo, hay un derecho de los padres de que los hijos reciban educación religiosa que esté conforme a sus convicciones en esas escuelas o en otras, también en las estatales. No voy a entrar ahora en este tema, ¿no es cierto? Pero esto es muy claro y también está dicho en otras convenciones internacionales que hablan de esta materia. Es decir, la educación que los padres pueden elegir es elegir escuela, pero también elegir tipo de educación a una escuela que no es confesional. Bien. Y este derecho, decía, es un derecho también de los niños. Hay documentos también internacionales, por ejemplo, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Religiosa en 1981 de las Naciones Unidas, tiene 40 años ya, que es un derecho de los niños tener educación en materia de religión o convicciones conforme a la decisión de los padres, y teniendo en cuenta también el interés superior del niño. O sea, el derecho a la enseñanza religiosa o la orientación ideológica, moral de la enseñanza, es un derecho de los padres, de la familia, de los niños. Y por supuesto de la escuela de brindarla. Es decir, para que los padres y los niños puedan recibir esta enseñanza, es necesario que las iglesias, las comunidades religiosas puedan crear, sostener, gestionar, orientar escuelas a todos los niveles. Podemos acá hablar también de un tema que es el tema de la libertad de cátedra. No quiero entrar en esto, es un tema que no tiene sus complicaciones. La libertad de cátedra implica la libertad de poder exponer una doctrina, ¿no es cierto?, de poner los principios morales. Tiene algún matiz distinto según que sea esto, depende del nivel de la enseñanza, no es lo mismo, ¿no es cierto?, en la escuela primaria que en la universidad, donde es mucho más amplia, y también el ámbito, ¿no es cierto? No es lo mismo la escuela de gestión estatal que la escuela de gestión privada. La escuela de gestión estatal, que por definición es neutral, la libertad de cátedra debería ser absoluta. La escuela de gestión privada, en cambio, donde hay un ideario institucional fuerte, ese ideario condiciona la libertad de cátedra. Es decir, lo que se puede enseñar en la escuela es aquello que no va en contra del ideario institucional, ¿no es cierto? Este tema fue muy estudiado en muchos lugares. En el año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos, que es muy celosa de las libertades individuales, resolvió un caso, el caso de una escuela llamada Our Lady of Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, donde extendió el criterio que ya venía sosteniendo la Corte en otros casos que tienen que ver con ministros de culto, ¿no es cierto?, para decir que el caso consistía en que esta escuela había despedido a docentes porque no se habían ajustado a criterios religiosos propios de la escuela. Es decir, la escuela había considerado que ajustarse a ciertos principios, ciertas normativas religiosas en la escuela era una condición para conservar el empleo. Como no se ajustaban a esas decisiones, fueron despedidos. Y la Corte dijo que eso estaba bien, que era lícito para la escuela. ¿Por qué? Porque el propietario de la escuela, la iglesia, la congregación religiosa, tenía que poder asegurarse que los docentes transmitieran válidamente, adecuadamente, la fe y el ideario de la escuela. Y el Estado no es quien para juzgar lo adecuado, inadecuado, correcto o incorrecto de la doctrina religiosa que se les pide a los docentes que eso tengan. Si el docente elige trabajar allí, es porque acepta esa doctrina. Si no lo acepta, no puede pretender quedarse y cambiar el ideario de la escuela porque no le gusta a él, ¿no es cierto? ¿De qué hablamos cuando decimos que los chicos tienen derecho a recibir una enseñanza que esté de acuerdo con las convicciones de los padres? Acá tenemos que entender que cuando hablamos de religión, no estamos hablando solamente de un dogma, de unas ideas que se transmiten, sino que hay un dogma, hay una enseñanza moral, ¿no es cierto?, que también forma parte, y hay un culto. No interesa el culto, pero la moral, la ética, los principios morales son parte indispensable de la religión como algo que se transmite, ¿no es cierto? Y esta transmisión de la moral, transmisión del código de conducta propio de la religión, ¿no es cierto?, no es solamente algo verbal, sino que tiene que ver también con el ejemplo, con la conducta de quien enseña. Ustedes saben perfectamente, son docentes, la enseñanza básicamente es el testimonio, es el ejemplo, no es lo que uno dice, ¿no es cierto? Por eso la importancia del caso Pavés contra Chile que les mencioné recién, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? ¿Cierto? Nos está pasando que la religión está bajo asedio en nuestro continente, en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay
nuevos derechos que compiten con los derechos clásicos, digamos. ¿De dónde viene esto? Bueno, de que se ha extendido una filosofía individualista, una antropología que es sumamente individualista, que hace prevalecer la autonomía individual por sobre otras cuestiones. Y esa autonomía absolutizada, liberada de normas éticas universales, estables, etc., deriva la creación de nuevos derechos, que muchas veces entran en conflicto con otros, que hasta acá recibían un cierto consenso. En esta creación de nuevos derechos, lo pongo entre comillas, ¿no es cierto?, todos sabemos que es muy activo el colectivo LGBTI, que es un actor de primer orden, ¿cierto? Y esto se refleja en la jurisprudencia nacional e internacional. Hay una tensión entre la libertad religiosa y la libertad de expresión, ¿cierto?, que no es nueva, pero que la irrupción de estos derechos, de estos grupos, plantea nuevos problemas, ¿cierto? Porque no se trata solamente de saber hasta dónde es aceptable la crítica a la religión, sino que hay un conflicto entre dos rasgos identitarios fuertes. La religión por un lado y la orientación sexual por el otro, que no tienen por qué ser contradictorios. Una persona, teniendo una u otra orientación sexual, puede al mismo tiempo tener una u otra creencia religiosa, pero a veces sí se presentan como opuestos y nos generan buen conflicto, ¿cierto? Esta explosión de estos nuevos derechos se vincula muchas veces con la alegación de discriminación, ¿cierto? Nosotros hoy día, cualquier cosa que ocurra, alguien dice, esto es discriminación. Bien, ¿qué es la discriminación? La discriminación consiste en privar a alguien o restringirle a alguien derechos que se le acuerdan a otro en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y obviamente que esto está mal, es decir, ¿no? Recién al comienzo se nos leía ese discurso del Papa. El Papa decía, estamos comprometidos, y lógicamente estamos comprometidos a que no haya discriminaciones injustas, arbitrarias, que aquellos que fueron discriminados mucho tiempo, no sé, por razones raciales, por razones de sexo, por razones religiosas, por razones de los migrantes, bueno, que esto no ocurra, ¿no es cierto? El problema es que las categorías clásicas de discriminación, por las cuales no se puede discriminar, religión, raza, nacionalidad, sexo, idioma, se han ido ampliando con otras. Y en este marco me interesa especialmente llamar la atención sobre algo que pasó antes de ayer en la Argentina. Antes de ayer, el Congreso, la Cámara de Diputados, aprobó una convención que se firmó en el seno de la OEA, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Una convención muy conflictiva, que de todos los países de América que forman la OEA, solamente unos pocos la firmaron y solamente 2 la ratificaron hasta ahora, a pesar de que tiene ya unos cuantos años. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque hay muchos países que la han rechazado por los problemas que trae, que ahora les voy a contar. Seríamos, si el Senado la aprueba, ahora dependemos del Senado, el tercer país en aprobarla, y si se aprueba va a tener jerarquía superior a las leyes, ¿no es cierto? Y va a tener una incidencia muy importante en la vida cotidiana. ¿Qué dice esta convención? Primero, incluye dentro de las categorías a las que hacen ilegítima la discriminación, no solamente la nacionalidad, dice nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza. Estoy leyendo textual. Origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida, desplazado interno, discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física, incluyendo infecto contagiosa, psíquica, incapacidad, y sigue, ¿cierto? Obviamente acá, digamos, quien haya seguido todo el proceso de negociación de contenido sabe que de todo esto que dije, lo que ha sido clave y determinante es cuando se habla de orientación sexual, identidad y expresión de género, ¿cierto? Que es la principal razón de la convención. La discriminación por cualquiera de estos motivos está prohibida, debe ser castigada, tanto en el ámbito público como en el privado. Pero con 2 novedades importantes. Primero que, según esta convención, ya no se requiere que
la discriminación esté dada, signifique la privación de un derecho, sino simplemente la mera intención, que alguien tenga o se le atribuya el objetivo de limitar derechos. Pero además se crea otro concepto que va al lado de la discriminación, que es de la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? Bueno, cualquier acto o manifestación que signifique falta de respeto, rechazo, ¿no es cierto?, hacia las convicciones, opiniones de otro por ser diferente. Es decir, si yo siento que alguien no me respeta, eso significa intolerancia. Tanto en la vida pública como privada. Hay un nuevo derecho humano que crea esta convención que tiene que ver con el derecho a no sufrir intolerancia. Es una cosa totalmente subjetiva, ¿cierto? Dentro de esto, de lo que la convención cataloga como forma de intolerancia, dice la elaboración y la utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno de los criterios que mencionamos antes, incluyendo nacionalidad, orientación sexual, todo esto. El Estado, si esto se aprueba, va a estar obligado a eliminar, prohibir y sancionar que esto ocurra, es decir, que se usen estos estereotipos que todos entendemos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y también el Estado tiene que prohibir, eliminar y sancionar, dice, cito textual, el apoyo privado o público a actividades discriminatorias o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento. Es decir, a quien sea considerado intolerante, y va a ser un funcionario público, va a decir a quien considera que es intolerante, ¿no es cierto?, se lo tiene que privar de financiamiento, entre otras consecuencias. A mí no me cuesta mucho asociar esto con el riesgo que significa para la subsistencia de los aportes estatales a las escuelas de gestión privada. Cuando una escuela confesional sea catalogada como intolerante, ¿no es cierto?, frente a alguna de estas categorías de personas que mencionamos recién, esto va a ser la excusa perfecta para privarla del aporte, ¿no es cierto? No solo esto, pero eso es un aspecto. Esta convención no es que esté mal todo lo que dice, hay cosas que son muy notables, que son buenas. La convención dice que está preocupada por el aumento de la cristianofobia, del antisemitismo y de la islamofobia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que por una parte, por esta convención, los estados, el Estado argentino, si se termina de aprobar en el Senado, estaría obligado a perseguir y a castigar toda forma de intolerancia en razón, por ejemplo, de la orientación sexual, identidad de género, etc. Que se expresa esta intolerancia por la mera expresión de una opinión contraria o de una enseñanza contraria, ¿no es cierto? Si alguien dijera que el matrimonio solo puede ser entre varón y mujer, bueno, esto sería ya interpretado por otros como intolerante frente a otras formas de otros que tienen otra concepción, ¿no es cierto? Pero bueno, la reproducción de estereotipos o preconceptos, como menciona la convención. Ahora, la prohibición de estas manifestaciones de intolerancia, según dice la Convención, se aplica, y cito de nuevo textualmente, a todas las personas naturales o físicas y jurídicas, tanto en el sector público como en el privado, en especial en una serie de áreas que enuncia, entre otras, la educación. Y la Convención obliga a modificar toda la legislación interna que se oponga a ello. Pero también la Convención va a prohibir la discriminación e intolerancia religiosa, es decir, contra la religión. Entonces, sí, vamos a tener acá una situación difícil de armonizar, ¿no es cierto?, una oposición probablemente de derecho, una competencia de derecho que no va a ser nada sencillo como manejarla, si esto se termina de aprobar, insisto, ¿no es cierto? Me pareció importante compartir con ustedes esto hoy, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este tipo de leyes o de normas, más que una ley, ¿no es cierto?, ¿qué tienen? Son cosas que se aprueban, que los legisladores aprueban porque les parece, digamos, tienen mucho miedo de ser políticamente incorrectos. Si alguien dijera, no, yo no estoy de acuerdo con la Convención contra la Discriminación, ves, vos sos un discriminador, sos un intolerante, sos un dinosaurio, No, a ver, estamos en contra de la discriminación, pero no coincidimos con la manera en que este instrumento en particular aborda el tema. Esto es algo que uno tiene que ser claro, y como acá hay gente de todo el país, no estaría mal que alguno
se preocupe de acercarse a los senadores de su provincia para comentarles que hay una preocupación por este tema, por lo menos una preocupación. Las confesiones religiosas se han manifestado preocupadas, lamentablemente no alcanzaron a convencer a los diputados de pensar mejor esta cuestión, ¿cierto? Sufrimos la intolerancia de los tolerantes. En nombre de tolerancia se impone la intolerancia. En nombre de tolerancia hay cada vez un discurso de odio contra la religión que se va desplegando, ¿cierto? Que hace muy difícil algunas cosas. Es cierto también que algunos discursos religiosos a veces no ayudan mucho. A veces hay realmente intolerancia de parte de estos discursos religiosos que tendríamos que tratar de evitarlos y corregirlos, pero bueno, eso es una larga discusión. No me quiero pasar del tiempo, pero quiero decir algunas cosas. Todos conocemos la Ley Nacional de Educación, aparte de las tratados internacionales, todos sabemos que esa ley es la que aplica el principio del artículo 14 de la Constitución sobre la libertad de enseñanza, es un derecho constitucional, enseñar y aprender, que se reconoce expresamente a las confesiones religiosas, ¿no es cierto?, y a la familia como agente primario, que al Estado se le asigna el rol, fíjense, de reconocer, autorizar y supervisar instituciones de gestión privada. O sea, las instituciones de gestión privada están reconocidas por la ley y el Estado solo hace esto, reconoce, autoriza, supervisa. Y de acá se siguen varias conclusiones, ¿cierto? Una es que enseñar y aprender son derechos de todos los habitantes de las confesiones religiosas, de las congregaciones religiosas. No es algo que hacemos porque el Estado nos da permiso o nos da una concesión. Es como que el Estado me concede a mí la explotación de la línea de ferrocarriles. No, yo ejerzo un derecho a enseñar, que está garantizado por la Constitución, un derecho propio, ¿cierto? Este derecho, por supuesto, tiene que ver con otro, con el derecho de asociarse, con la libertad religiosa, como decíamos antes, con la libertad de expresión, como decíamos antes. Lo que el Estado puede hacer es reconocer y supervisar el funcionamiento de las instituciones de gestión privada. Nada más, así, asegurar que alcancen los mínimos necesarios que se fijen, naturalmente, como el mínimo exigible en una escuela, y que eso después, el resto es el campo de la libertad, como decíamos antes, que se aplica a muchas cuestiones. Uno es la libertad para seleccionar los docentes, vinculado con lo que comentaba antes, pero no solo los docentes de religión, todos los docentes de la escuela de gestión privada. Y antes que eso, la libertad para formar a los docentes, todo el tema de los profesorados, ¿cierto?, que es tan importante. Segundo, el derecho de admisión de los alumnos. No vamos a hablar hoy del tema del derecho de admisión en particular, pero es un tema que hay que tener cuidado y que tenemos que ser celosos para, digamos, defender el derecho de las escuelas a aceptar o no aceptar determinados alumnos, por supuesto, en base a criterios razonables. Ya sabemos que no podemos negarle la matrícula al alumno porque, no sé, porque tiene una discapacidad, por ejemplo. Pero hay otras razones que sí. Y una de las razones puede ser justamente esto, una familia que permanentemente cuestione, discuta, ataque lo que se enseña en la escuela. Bueno, esa familia no tiene lugar en la escuela. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener una comunión de ideales que en ese caso está ausente. Y hay jurisprudencia en el sentido que nos avala, ¿no es cierto? Hay que defender el derecho, que este derecho de admisión se ejerce anualmente. Esto es un tema que es muy complicado, muy delicado. Este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, difundió un documento, el documento base, que se llamaba como el régimen académico para la educación secundaria, donde habla de las trayectorias, que hay que garantizar trayectorias educativas completas y continuas. Está muy bien, el Estado tiene que hacerlo, el Estado tiene que garantizar que todo alumno comience y termine sus estudios, pero no cada escuela en particular. Cada escuela, cada año matricula o deja de matricular según lo que está dispuesto en esta materia. Bien. Sobre la educación de gestión privada, la ley de educación, todos sabemos, ¿no es cierto?, le garantiza a la Iglesia Católica nominalmente el derecho a tener sus escuelas y garantiza estos derechos. El derecho de matricular está expresamente dicho en la ley de educación, es un derecho, no una obligación, matricular. Evaluar, emitir títulos con validez nacional, es un derecho reconocido a las escuelas, emitir títulos nacionales, nombrar y promover el personal, directivo, docente, formular planes de estudio, programas de estudio. Son derechos que están reconocidos expresamente en la ley y que tenemos que defender. El Estado no puede desnaturalizar esto. Y tampoco el hecho de recibir aporte estatal lo modifica. El aporte estatal no cambia la naturaleza de la escuela. Sigue siendo de gestión privada. Y seguimos teniendo los derechos que acabamos de decir, de matricular, de seleccionar a los docentes, de elegir los programas, de
todo esto que acabo de mencionar. Es decir, el aporte se recibe como una forma de cumplir con la obligación que tiene el Estado de garantizar que las familias puedan darle a sus hijos enseñanza según sus principios, creo que decíamos más temprano, ¿cierto? El Estado está obligado a asegurar esto. Y si, en la medida que el Estado, en sus propias escuelas, imponga una única orientación, si no permite que haya varias orientaciones, que todo tiene que ser de acuerdo con una misma orientación laicista, entonces el Estado debe garantizar de otra manera que los padres puedan darle a sus hijos enseñanza según sus convicciones. Y para eso está el aporte, que es lo que permite que no solamente los ricos, sino todos puedan mandar a sus hijos a una escuela de acuerdo con su propia cosmovisión. Es decir, no es un regalo, el aporte es una dádiva, ¿no es cierto? Ciertamente, y esto para los administradores es muy importante, recibir un aporte estatal crea obligaciones concretas que hay que cumplir, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la administración, con la aplicación, con la rendición de los aportes. Hay que ser muy cuidadosos con esto, no se puede hacer macanas, hay que aplicar la plata para lo que está, no para otra cosa, por más que el dinero es fungible. Yo tengo plata en la cuenta, la uso por lo menos, pero al final del día, cuando hago la rendición de cuentas, tiene que estar claro que apliqué todo a lo que tenía que aplicarlo. Normalmente al pago de sueldos. Y si sobró, hay que devolverlo. Menciono, además, de paso, ¿no es cierto?, que además de la obligación de rendición de cuentas frente al Estado, hay otra obligación que tenemos. Hay una ley, que es la ley 27.275, ley de acceso a la información pública. Esta ley permite que cualquier persona pueda pedir información acerca de ciertas cosas al Estado, a los organismos del Estado, pero también a cualquiera a quien se le hayan otorgado fondos públicos. Respecto de esos fondos públicos, no de otra cosa. Es decir, si una persona viene y nos toca el timbre y dice, yo quiero saber si usted recibe dinero del Estado y en qué lo usa, se lo tenemos que informar, estamos obligados a hacerlo. Hay formas de hacerlo y además debería haber una persona encargada de dar esta respuesta cuando alguien venga a preguntar. Por esto, si uno quiere, pues lo conversamos, pero hay que tenerlo presente nomás en el radar. Bien. Después vamos a hablar en el bloque que sigue de temas específicamente vinculados con lo laboral, ¿no es cierto? Pero quiero mencionar alguna cosa, para ir cerrando, que tiene que ver con esto. Para ver esos problemas que decía Gonzalo que nos encontramos cuando salimos a recorrer el país, ¿no es cierto? Este año hubo una provincia, por ejemplo, que dictó una reglamentación sobre la producción de gestión privada, muy detallada en algunas cosas, en general razonable, ¿no es cierto? Pero entre otras cosas, reglamentaba el procedimiento para designar supervisores de la enseñanza de gestión privada y también para designar directores y vicedirectores en las escuelas privadas. Obviamente las públicas, pero estamos de gestión privada, ¿no es cierto? Y decía que la elección de un director o vicedirector debe hacerse por concurso y que en ese concurso, en el jurado, debe intervenir un representante del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Esto está mal, esto no se puede aceptar, porque primero el propietario de la escuela tiene que elegir a los directivos, especialmente a los directivos, libremente, por el procedimiento que le resulte mejor, no necesariamente por concurso, ¿no es cierto? Y si es un concurso, el jurado lo pone el propietario, no puede venir el Estado a mirar cómo hacemos el concurso. El Estado tendrá que tomar nota y ver si el elegido tiene los requisitos de titulación y demás que hagan falta, pero nada más. El resto es decisión nuestra, ¿no es cierto? Bien, este es un punto. Otro tema, los contenidos de la enseñanza, ¿cierto? En otra provincia se planteó una situación en los institutos de formación docente donde se quería restringir o eliminar ciertos contenidos en la formación docente que tienen que ver sobre todo con los temas religiosos, la formación filosófica, teológica, etc. Y la amenaza era que si se ponían esos contenidos, las unidades dentro del currículum, no se iba a reconocer validez nacional al título que daba ese profesorado. Es un disparate. Es decir, el Estado puede exigir que se cumpla un mínimo. El Estado puede decir, bueno, un profesor tiene que aprender estos contenidos que tienen que ver con la asignatura para la cual va a estar habilitado, estas herramientas pedagógicas, didácticas. Ahora, después de ahí para arriba,
Si lo que queremos poner una formación religiosa, teológica y demás, como parte del currículum, como una condición para que tenga un título de profesor dado por un instituto católico, eso es un derecho que no podemos resignarlo, ¿no es cierto? No podemos resignarlo. Termino con esto, el último punto, ¿no es cierto? Estas cuestiones que se plantean, a veces uno, por distintos motivos, se las deja pasar, ¿no es cierto? Por comodidad, por temor, a ver si todavía me sancionan, ¿no es cierto? Entonces uno va asintiendo cosas que no debería decir. Hay provincias, por ejemplo, donde la liquidación de sueldos las hace el Estado. No puede ser esto. Si la liquidación de sueldos, ¿por qué? Porque no son empleados públicos nuestros docentes, nuestros administrativos. Entonces, hemos cedido algo que no deberíamos haber cedido. ¿Cuál es el problema de esto? Que se va generando como precedente, que después es muy difícil dar marcha atrás. Y además después hay un efecto de copia, ¿no es cierto? Muchas veces pasa que a una provincia se le ocurre legislar sobre una cosa cualquiera, la cría de las abejas, no importa lo que sea. Entonces la provincia al lado dice, qué interesante, entonces lo copia, y la otra lo copia. Entonces hay como un efecto dominó, donde se van multiplicando las buenas o las malas leyes, las buenas o las malas prácticas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando consentimos un avance del Estado sobre alguna libertad que no debíamos haber cedido, bueno, el problema es que no solamente lo cedemos nosotros, sino que además a lo mejor estamos haciendo un flaco favor a los demás, a los vecinos de la provincia de al lado, porque después a él también le van a aplicar lo mismo. Yo, como estamos en el horario, voy a dejar aquí, no sé, creo que tenemos tiempo acá para preguntas, ¿no, Gonzalo? Sí, Juan Gregorio, ahora te vamos a hacer algunas preguntas. Dale. Dale, a ver. Vamos a... Ahí estoy leyendo algunas. Hay una que... A ver, sé que estuviste trabajando y sé que la comisión directiva trabajó en una contestación a una jurisdicción por este tema, pero te la leo. ¿Cómo fundamentar ante el Ministerio de Educación el derecho como profesorado en ciencias sagradas, cuyo título es validez, cuyo título es nacional, a que en el diseño curricular exista el espacio catequesis? Tenemos el aval como profesorado, se reconoce el título, pero se va restringiendo cada vez más el campo laboral de los egresados, además de no existir la asignatura específica para lo cual se preparan durante 4 años. Hemos tenido algo parecido, que no sé si es de la jurisdicción, porque no pesqué de dónde era, en Entre Ríos. ¿Por qué no contás ahí qué fue lo que hicimos? Y bueno, vos nos ayudaste a presentar una nota. Sí, a ver, en realidad el caso que tuvimos de Entre Ríos era lo que quise contarles recién, ¿no es cierto? Donde los profesorados, además de las materias de la caja curricular, digamos, establecida de acuerdo con las normas del Consejo Federal y demás, se ponían otras asignaturas también curriculares que tienen que ver con la formación religiosa de los futuros docentes. Y se quería obligar a sacar esa formación religiosa. Y justamente nosotros lo que queremos es que nuestro profesorado forme profesores católicos. Yo fui a la Universidad Católica cuando estudié, y mi carrera fue más larga que la carrera que se hacía en la Universidad Nacional al mismo momento. Tuve más materias, bastantes más materias, porque además de todas las materias propias de la carrera de Derecho que se cursaban en la Universidad de Buenos Aires, teníamos materias de filosofía, de teología, de ética. Yo lo acepté eso porque yo quería, bueno, era parte... y la facultad me imponía que yo esas carreras, esas materias las cursara como una materia más. Y si yo no aprobaba esas materias, no me recibía de abogado. Si no quería hacer materia, me tenía que ir a otra universidad, podía haberme dicho, y hacer una carrera más corta sin esa materia. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Cuando tenemos un profesorado o una escuela, porque lo mismo vale para otras, nosotros tenemos que poder poner, además de todo lo que nos exijan, como el Estado puede ponernos unos mínimos. Después, sobre eso, como adicional, tenemos la libertad de agregar lo que sea. Entonces, si yo entendí bien la pregunta, ¿me puede obligar el Estado a quitar las horas de catequesis? No, no puede. No puede obligarme. A ver, esta es una escuela católica donde además de enseñar biología, literatura y artes plásticas, enseñamos religión católica y hay horas de catequesis. Y no hay argumento. Es decir, fíjense que la pregunta es, ¿cuál es el argumento para que no nos lo prohíban? Es al revés. ¿Cuál es el argumento para que sí te lo prohíban? Porque digo, la regla es la libertad.
vos tenés el derecho de poner esas horas de catequesis. Te tienen que justificar por qué no. Y yo hasta ahora no encontré ninguna justificación razonable. Muchas gracias, Juan Gregorio. Te leo otra. Es importante destacar que aun cuando el nombramiento es del apoderado legal, si no es aceptado por el Estado, no es enviado el aporte económico. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué herramientas existen? ¿O solo ir a la justicia? Debe ser algo particular de una jurisdicción. A ver, las decisiones que se toman, que tome el Estado, el funcionario público, no pueden ser arbitrarias. Entonces, si hay digamos, establecido que corresponde un determinado aporte para ciertos cargos, acá si la pregunta tiene que ver con que a veces no nos reconocen un cargo. Entonces, yo amplío la planta funcional, amplío la planta docente, entonces pido que me subvencionen, como se suele decir, o que me hagan un aporte también para el nuevo docente que antes no tenía. Bueno, ahí es un tema. Habría que ver si en esa jurisdicción está reglamentado de alguna manera eso o no está reglamentado. Pero una vez que yo tengo el aporte conseguido o que corresponde de acuerdo con las normas que haya, bueno, obviamente el primer paso es el reclamo administrativo, ¿no es cierto? Primero vos tratás de hablar en buenos términos, después el reclamo formal y después termina a lo último en la justicia. No pueden arbitrariamente negar ese aporte. Pero bueno, habrá que ver esto hay que verlo caso a caso. Ya entramos en la casuística que es más complicada. Bueno, muchas gracias, Juan. Me parece que estamos en tiempo, así que vamos a tener 10 minutitos de corte. Estamos arrancando 5:25. Te agradecemos en serio, Juan, por la exposición, por tu tiempo, por la claridad de los conceptos. Y al resto les pedimos que, como ayer, sigan estando conectados y en 10 minutitos continuamos con la segunda parte de la charla, que la va a dar el doctor Mateo Martínez, también del estudio de Juan Gregorio, de Navarro Floria y Asociados, que asesora a FAERA, y que va a dar autonomía institucional, pero con el enfoque de la ley de contrato de trabajo, contratos laborales, qué injerencia tiene estas cuestiones en la autonomía institucional. Así que los aguardamos dentro de 10 minutitos. Yo igual, Gonzalo, me quedo y si después hace falta y hay tiempo, me quedo hasta el final para volver a hacer alguna otra cosa que uno quiera. Dale. Nos vemos en un rato. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Nos vemos.